La semana pasada se conmemoraba la Semana de la Transparencia. Hubo varios casos en los que vamos a estar abordando y hablando a lo largo de una hora. Hoy me acompaña Marcos Rodríguez, él es secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar este primer bloque, amigos televidentes, con los principales hallazgos y preguntarle a Marcos de esta investigación que inició la Secretaría de Participación Ciudadana sobre este caso que es conocido como Reyes ITFA. ¿Por qué, amigos televidentes? Pues es un informe que surge de una investigación que los hallazgos sobre que han encontrado en esta investigación a lo largo de la semana pasada y comenzando un poquito de esta semana, pues se ha sabido bastante poco sobre esto. Y aquí tenemos pues al titular de esta institución y queremos escucharlo de primera mano. El caso que reinó la semana es el caso ITFA Reyes, si le quieres llamar así. Nosotros el martes pasado, creo que fue, ¿no?, hicimos una conferencia de prensa para aclarar desde el ángulo de la Secretaría de Participación y Transparencia la situación del ITFA. Y unas horas después hubo una conferencia de prensa también del ITFA y la Fuerza Armada, sí, aclarando su posición. Entonces el punto es el siguiente, que quizás es bueno que los televidentes conozcan. La Secretaría de Participación y Transparencia tiene fundamentalmente un rol se llama participación, transparencia y anticorrupción, en ese orden. ¿Cierto? Por lo tanto, es una entidad de Presidencia de la República orientada a promover la transparencia dentro del Ejecutivo, recomendar, sugerirle cosas al presidente al respecto, y también ver casos, ¿no?, donde puede haber prácticas inadecuadas dentro del Poder Ejecutivo. Quiero aclarar que es una entidad del Poder Ejecutivo, o sea, no tiene competencia de investigar ni a la Fiscalía, ni a la Corte, ni a la Asamblea Legislativa, y mucho menos, a las personas naturales. En las redes sociales se exigió mucho, bueno, ¿qué dice la Secretaría de Transparencia de Sigfrido Reyes? Y yo lo que he explicado en varias oportunidades es que independientemente de la opinión que yo pueda tener de manera personal, no me corresponde pronunciarme sobre algo que tiene que ver con el presidente de la Asamblea Legislativa, sí, con respecto a la venta del ITFA. La gente dice, bueno, y este es como Poncio Pilato, se está lavando las manos y no quiere rendir cuentas, ¿no? Y yo quiero recordar que hace 2 o 3 años, ¿se acuerda cuando los líos con la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional? Entonces en aquel momento se puso de moda por aliados por la democracia, FUSADE, FUNDE, Creo, Arena, por cierto, de que había una invasión de poderes, o sea que el Poder Ejecutivo estaba invadiendo competencias de otros órganos del Estado, que se perdía el equilibrio de poderes, ¿cierto?, que es el fundamento básico del Estado de Derecho. Y realmente tenían razón. No me refiero a lo que decían en ese momento con respecto al caso específico de la Corte, ese es otro punto, pero sería terrible, terrible. A ver, si Presidencia de la República estuviera investigando y pronunciándose por otros organismos del Estado, ¿no?, estamos en una dictadura, pues. Una de las cosas que se dice... es decir, realmente y si lo hiciese. Por ejemplo, antes de ayer empezaron en las redes sociales, y hoy me llamó, por cierto, un periodista de Diario 1, a preguntar sobre el caso del fiscal general de la República y sus supuestos viajes en avión, y el hecho de que aparentemente, ¿no?, se le solicitó una información por acceso a la información a la Fiscalía, y aparentemente, según los periodistas, esa información no era la correcta. Y yo lo que le decía es lo mismo que en el caso Reyes: no me corresponde.
¿verdad? Marcos, ni siquiera emitir un juicio de valor sobre eso. Algunos tuiteros, por ejemplo, han señalado de que si bien no es competencia de la Secretaría, pero el tema de que hay una convención contra la corrupción, anticorrupción, ¿sí? y que eso sí, en términos de sombría, permitiría que desde la Secretaría se pudiera intervenir. Esto es, ¿cómo ve esta opción? Mire, las convenciones son ley de la República y se firma como país. Por lo tanto, las convenciones son mandato para la Presidencia de la República, para la Fiscalía General, para la Asamblea, para la Corte de Cuentas. O sea, que haya una convención que ordene luchar contra la corrupción es un mandato para todos los órganos del Estado y no es argumento para que ningún órgano del Estado domine a los otros e interfiera en sus áreas de responsabilidad. En realidad, cada órgano del Estado debe rendir cuentas con respecto al caso. Y de hecho, se presentó, creo que, un aviso al Tribunal de Ética Gubernamental, el fiscal dijo que iba a investigar de oficio, etcétera, etcétera. O sea, que lo que no hay es un Batman. Volviendo al caso IPFA Reyes, el 28 de noviembre decía, sale un artículo de la prensa gráfica que dice básicamente lo siguiente. Punto 1. El IPFA vende por debajo del precio oficial a una empresa que está constituida, entre otros, por Sigfrido Reyes. Lo que significa un caso de corrupción o de aparente corrupción. 2. El señor Tríos dijo en televisión, después, que es posible que haya información privilegiada que ha sido usada por la empresa de Sigfrido Reyes para poder accesar a estos terrenos. Información privilegiada quiere decir cuando un funcionario sabe que hay algo, que va a pasar algo, que la mayoría de la gente no lo sabe y que utiliza esa información para beneficiarse personalmente. También se dijo, el día después salieron varios oficiales retirados de la Fuerza Armada, en su mayoría vinculados y candidatos del Partido Arena, a decir que las finanzas del IPFA estaban complicadas, y que el estar vendiendo terrenos a ese precio estaba perjudicando a los pensionados del IPFA. Bueno, y hacen alusión a los terrenos y dicen que 4 fueron vendidos a $120 la vara y otro fue vendido por debajo de ese precio. Entonces, nosotros hicimos una conferencia de prensa y una presentación PowerPoint, que ustedes la pueden ver en gobiernoabierto.gov.sb, y que dice básicamente lo siguiente. 1. No existía precio oficial. Lo que estaba publicado en la página web es el precio máximo de una banda de precios que no es discrecional, sino que en el año 2010, cuando comienza el negocio de este terreno, el Consejo Directivo del IPFA aprueba una política. Y en esa política define en qué condiciones se van a negociar distintos terrenos. Por ejemplo, no es lo mismo un terreno en pendiente que un terreno plano, no es lo mismo un terreno con buena vista que un terreno sin vista, no es lo mismo un terreno contiguo a zona verde que un terreno alejado, etcétera, 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 y eso está en esa política. ¿Por qué el IPFA publica el precio máximo? Bueno, el IPFA, como todos los fondos de pensiones, hace negocios. ¿Para qué? Para preservar y multiplicar los ahorros de sus contribuyentes. Y cuando usted hace un negocio, usted no va a vender un carro y saca el precio mínimo, usted lo que hace es sacar el precio máximo y negocia a partir de eso. Pero más allá de mis argumentos, lo que nosotros dijimos es que de los 93 compradores que hay, que han realizado compras de terrenos, solo 4 pagaron el terreno al supuesto precio oficial expuesto por la prensa gráfica. Quiere decir que si seguimos esa lógica, los otros 89 compradores lo hicieron en condiciones de corrupción. Y hay precios de 150, de 140, de 130, de 120.
Entonces, en este caso es un terreno, son, mejor dicho, 5 predios en pendiente, 35 grados de inclinación, con vista a una comunidad, por cierto, en un caso que el diario de hoy sacó con respecto a Nuevo Cuscatlán, o sea que realmente hay varias cosas correlacionadas casualmente. Me entero en la conferencia de prensa, el periodista dice, mire, pero al lado hay una zona verde. Y Manuel Cruz, que es el director de la Oficina de Fortalecimiento del Control Interno, que había hecho ese estudio, le dice, mire, disculpe, pero eso no es una zona verde, eso es una torre de alta tensión. Yo escuchando eso le digo al periodista que estaba ahí, mire, ¿y usted fue a ver el terreno? Y el periodista me dice, bueno, no, es que a uno no lo dejan entrar. No, es que yo no le pregunto si lo dejan entrar o no. Usted fue y no lo dejaron entrar. ¿Eh? Lo que se evidencia que la investigación, entre comillas, de la prensa gráfica no se había molestado en ver el terreno. Y cuando uno analiza el artículo y lo mira, ve que había solo 2 elementos. Una hoja web y 2, lo que hay es el título de propiedad que está en el CNR. Por otro lado, ¿hay información privilegiada o no? Y nos enteramos que estos terrenos, todos los terrenos de ese negocio, del IPFA, están expuestos en la página web desde hace 4 años y medio. Nos enteramos también que le preguntamos al IPFA y nos dicen que la prensa gráfica pidió una entrevista con el IPFA hasta el 5 de diciembre. O sea que tiran la investigación sin haber hecho ni una sola entrevista a una de las partes. Lo cual diremos que en términos investigativos es bastante temerario. Hace referencia de una que estuvieron buscándole entrevista al señor a Sigfrido, no al IPFA. No al IPFA. El IPFA recibe la primera comunicación de la prensa gráfica el día 5 de diciembre. Y el artículo, o 3, no me quiero equivocar, creo que fue 3 de diciembre. Lo otro era que hay una discusión si pagó, contado, y ahí nos vamos moviendo. Bueno, según la investigación que hicimos, pagó con cheques. Y siguió todo el proceso que hay de lavado de dinero. O sea, hay determinadas declaraciones y se cumplieron totalmente. Entonces usted me dice, entonces usted está defendiendo a Sigfrido Reyes. Incluso en la misma prensa gráfica me sacaron una caricatura bien divertida de guayabera y canas y defendiendo y diciendo, señalando ante el público un retrato de Sigfrido diciendo, miren si hasta bonito es. Yo me reí, ¿verdad? Porque hasta por las ojeras, pero lo cierto es que hay preguntas que estoy respondiendo, hay otras que no puedo responder ni me corresponde responder. ¿De dónde salió el dinero de Sigfrido de la empresa? Si hay conflicto de intereses con su asesor, que después ha renunciado o no, ¿cierto? Y hay un problema más de fondo, ¿no? Es hasta dónde es legal y legítimo que un funcionario público haga negocios con el Estado. Entonces, yo creo que de estas preguntas, las 2 primeras las tiene que contestar absolutamente el presidente de la Asamblea Legislativa y a mí no me corresponde de ninguna manera pronunciarme sobre el caso, ¿no? Él deberá, y si no rinde cuentas, la ciudadanía le debe pedir que rinda cuentas. ¿Por qué? Porque independientemente de que haya dolo o no en el que pregunta y acusa, un funcionario público, por principio, está obligado a dar explicaciones. Rendir cuentas es dar explicaciones. Eso es una cuestión que debe resolver Sigfrido Reyes. Yo me limité a hacer una exposición de la parte vendedora, ¿cierto? De la institución. De la institución. Y quiero terminar diciendo que lo ético, ¿no? Mire, en realidad, y lo dije también en Twitter, yo no hago negocios ni con el Estado ni afuera del Estado. No tengo tiempo para hacer negocios. La política es servicio público, no es hacer dinero. Ahora debemos reconocer también, y esto le decía a Moisés Urbina, que hasta ahora, y a Nacho Castillo, hasta ahora, a ver, durante muchos años, los alimentos a centros penales los vendía una empresa de Roberto Dawinson.
El papá era mayor, usted sabe, el salario de un mayor no es tampoco para dejar grandes fortunas. Y si en aquel momento se planteaba el punto que le decía, es legal, es absolutamente legal. Entonces, yo creo que esto no es adecuado antes, ni ahora, ni mañana. Es correcto que hay que responder ante esto, sin duda, pero también los que preguntan, acuérdense de los fariseos en el Evangelio, deben dar sus explicaciones de por qué nunca hicieron la misma pregunta. Es más, es hasta el gobierno, el primer gobierno de cambio, que se cambia la ley La Capa y se establece, antes se establecía de que un funcionario no podía ofertar en la misma entidad donde estaba. ¿Se acuerdan del caso Cardenal? Posteriormente se establece que en el gobierno del cambio, que un funcionario del Ejecutivo no puede licitar en ninguna institución del gobierno. Queda excluido, ¿no? Se acuerda que cuando se cambió la LACAP, este señor Meléndez, que le llaman Mecafé, renunció a CIFCO justamente porque como era empresario le generaba conflicto de interés. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esto está cambiando, que hay debate público, tenemos un expresidente, porque con todo este lío uno se olvida, ¿verdad? Tenemos un expresidente en juicio, ¿no? Sí. Que dijo abiertamente en televisión que había recibido dinero de otro gobierno y que lo había manejado discrecionalmente y que no tenía que rendir cuentas a nadie sino al que le dio el dinero. Es decir, están cambiando los estándares. Muchas veces hay comportamientos no éticos, no solamente por parte del Estado, sino de la sociedad civil y el sector empresarial, pero no hay cambio sin dolor, es decir, no hay cambio sin costos y eso es parte de la discusión pública que tenemos. Yo espero aún, como espero que muchos televidentes, que el señor Sigfrido Reyes dé sus explicaciones con respecto al caso. A ver, ¿qué valoración tiene? Parecería que no va a salir de agenda mediática en los últimos días, ha estado en las últimas horas, y parecería que va a seguir posicionado este tema. Mire, estamos en un momento preelectoral. Siempre el tema de la corrupción es un tema recurrente en todas las elecciones. La diferencia que hay en El Salvador entre hoy y ayer es que antes se hablaba solo en las elecciones. Ahora se sigue discutiendo también en otros periodos no electorales. Ahora, me dice usted, ¿cómo ve la cobertura mediática? No, bueno, mire, hay de todo. Hay de sal y hay de azúcar. Yo creo que es importante que los televidentes entiendan que, a ver, no existe políticos corruptos en sociedades transparentes. Los políticos surgen de la sociedad. Y en el campo político hay de todo. En el campo empresarial hay de todo. En el campo de los medios, no, hay de todo. Porque la sociedad es diversa. Ningún sector de la sociedad, ninguno, ni un periódico, ni un canal, ni un periodista, ni un político. Nadie puede decir, este es el zar contra la corrupción y se anda metiendo en todos lados como que es Dios, ¿cierto? Entonces, cada uno debe responder por su propia práctica. Yo creo que, como Transparencia Internacional dice, por cierto, el principio de rendición de cuentas es lo que caracteriza una sociedad democrática. Hay una entrevista que usted dio la semana pasada, en una entrevista, valga la redundancia, de la noche, en la que estuvo usted con Roberto Rubio, representante de Funde. Yo no pude verla obviamente porque estaba haciendo mi entrevista aquí en Agenda Ciudadana, pero algunos comentarios, Marcos, que han habido sobre esta entrevista es que al final, en términos de aclarar algunos puntos, parecía que era como una cuestión personal entre usted y Roberto, y que no quedaron claros un par de datos. ¿Qué sucedió en esta entrevista? Me gustaría ir cerrando con este tema para pasar a otros, pero escuchar la versión suya sobre esta entrevista en particular. Bueno, yo te agradezco la pregunta porque fue una entrevista bastante escandalosa,
de la cual yo debo decir no me enorgullezco lo más mínimo. Se fue de control la entrevista, ¿cierto? Y realmente entramos en un dime que te diré que en última instancia no permitía que los y las televidentes, que son los que deberían dominar nuestro interés, se enteraran de qué es lo que estaba pasando. Lo que pasó en el fondo es que Roberto Rubio se sentía muy molesto. Creo que es bueno que los televidentes sepan que hay un grupo de gente que venimos de la de Funde. Yo estuve 15 años en la Funde. Roberto Rubio, Alfonso Goitia, que es economista, Alberto Enríquez, Carlos Sainz, ¿verdad? Es decir, es un grupo de gente que veníamos de la izquierda, que éramos intelectuales o somos intelectuales, no porque seamos brillantes, sino porque trabajamos con la cabeza, ¿verdad? Otros trabajan con las manos, con las piernas, ¿no? Somos trabajadores, solo que trabajamos con la cabeza. Y creamos un centro de pensamiento alternativo en su momento que pretendía ser un centro alternativo al pensamiento dominante de la derecha en aquel momento. Muy bien, entonces, por alguna razón, la Funde se concentró en una consultora que se llama FAN, que son dueños 2 personas que trabajaron en la Funde, y de la cual yo fui socio un mes o 2. No llegamos a hacer ninguna consultoría porque justo entré al gobierno y vendí mis acciones por medio de notario. Achalto es achalto. Yo dije, yo delimito, porque yo me acuerdo que le comenté a los socios que cuando yo vivía en Suecia en los años 70, Olof Palme, que fue electo primer ministro, tomó sus acciones, porque él venía de una familia muy rica, y la depositó en una empresa de administración, de abogados. Y yo ni me había enterado en esa época, y dije, qué interesante, ¿verdad? Sí. Quiere decir que el hombre tomó distancia, ¿no?, de los negocios inmediatamente y lo hizo en forma concreta. Entonces yo dije, yo no soy Olof Palme, pero lo menos que puedo hacer es vender esta parte, y así lo hice. La Funde requiere información, sé qué contratos había realizado esta consultora FAN con Presidencia de la República desde 2009 al 2014, o sea, afán. Y Presidencia le respondió. ¿Esto cuándo fue? Para precisar. Fue una semana antes de esta, es decir, fue en los últimos 15 días, por eso la situación estaba un poco caliente. ¿No? Entonces, ahí está un Presidencia de la República le responde sobre los contratos de afán, uno, creo que de $39.000, pero le decimos, le vamos a dar por cualquier sospecha toda la información conexa. Entonces le dimos la información de los contratos particulares de cada uno de los 2 socios de afán, pero agregamos también, dado que todos venimos de la Funde, la información de los contratos de Funde y de Roberto Rubio en particular. Y en esa información Roberto Rubio aparecía cobrando $27.200 al año en la Comisión Nacional de Desarrollo. Y dado que la discusión y el argumento fuerte es el conflicto de intereses, ¿cierto? Porque si ustedes analizan, todo el punto de la corrupción es el conflicto de intereses, porque la corrupción no es otra cosa que aprovecharse de un puesto público en beneficio personal y en contra de las reglas éticas o legales que ha planteado la sociedad. Entonces, le molestó muchísimo, ¿verdad? Y el punto es que la Ley de Acceso a la Información Pública plantea como algo básico el principio de máxima publicidad. O sea que usted con la Ley de Acceso a la Información Pública se puede equivocar si da menos, pero no si da más. ¿Cierto? Si le da más, usted usa la que necesita, la otra no la usa, y me acuerdo que la misma LAC en un informe que dio sobre el acceso a la información planteaba que en muchísimos casos había recibido más información que la solicitada, ¿cierto? Entonces, bueno, de repente Roberto seguramente sintió que con dolo, con malicia, ¿no?, se estaba hablando también, pero bueno, a ver, la ley dice, el que la demanda y el que le entrega no tiene por qué explicar para qué lo quiere. Puede haber mucha información que cuando uno la mira piensa que entraña dolo, sin embargo la responsabilidad es entregarla. De la misma forma,
¿no? No debería haber problema en decir, bueno, yo cobré tanto dinero, tanto tiempo y esto es lo que hacía, ¿no? Y sí, el problema no es cobrar del gobierno, es el conflicto de intereses que puede plantear ser representante y vocero de la sociedad civil y por otro lado, ¿no? Recibir pago de un gobierno. Y Roberto, al menos verbalmente, ha sido muy meticuloso en los últimos años, antes no tanto aparentemente, ¿no? En diferenciar en que la Funde debe tener cuidado, ¿no? De no involucrarse demasiado con el gobierno porque esto plantea un conflicto de intereses. Entonces, bueno, lógicamente, seguramente el recibir paga por dos lados puede entrañar también un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo vamos a seguir discutiendo públicamente porque tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la credibilidad de las personas. Si tú me dices a mí, si a mí en términos personales me era favorable salir con una conferencia de prensa sobre el caso IFA Reyes, definitivamente que no. No había terminado de hablar y ya habían un montón de tweets. Marcos Rodríguez defiende a Sigfrido Reyes y dale, y dale, y dale. Ahora, yo les pregunto a los televidentes, si nosotros hicimos un estudio del caso y que lo hacemos por oficio cada vez que hay algo que suena, porque dicen que cuando río suena, piedras trae, no siempre es así, pero hay que mirar, ¿cierto? Y a mí me consta, según ese estudio, que lo que decía la prensa gráfica no correspondía con la realidad. ¿Debo callarme la boca? A ver, estoy obligado éticamente a decir lo que yo creo que es la verdad, aunque no sea aparentemente conveniente, o me debo callar de manera oportunista la boca porque el lío no conmigo es con otro, ¿no? Entonces, es decir, esas cosas cuestan, ¿no? Es parte de la reestructuración ética y moral donde nadie es perfecto. Amigos televidentes, ya hicimos referencia la semana pasada sobre un convenio entre la Secretaría de Participación Ciudadana y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y esta semana hemos hablado de dos convenios. Uno, que fue con la sección de probidad de la Corte de Justicia, y el otro con el Instituto de Acceso a la Información Pública. El convenio con el Instituto de Acceso a la Información Pública consiste básicamente en que en este momento la única entidad que monitorea la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en forma rigurosa y total es la Secretaría de Participación y Transparencia. Por eso cuando nosotros decimos que hubieron 34.000 requerimientos de información en 2 años y medio, es porque los contamos uno a uno. Cuando decimos que los requerimientos van en aumento y que eso es positivo, es porque los contamos y los analizamos. De la misma forma que cuando decimos que solamente se ha denegado por reserva el 0.97% de la información requerida, que se ha denegado parcialmente el 1.66%, ¿cierto? Y que en términos generales, si ustedes cuentan las reservas y lo confidencial, quiero aclarar que lo confidencial tiene que ver con la información íntima de las personas. Yo no puedo ir al seguro y pedir la ficha del expediente de salud del novio de mi hija, ¿cierto? Es decir, eso solamente él lo puede hacer. Si descontamos eso, ¿no? Se ha dado más del 95% de la información sin problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en realidad, cuando nosotros comenzamos a monitorear la ley, no existía, no se había nombrado aún el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces nosotros asumimos ese rol, por lo menos en el nivel ejecutivo, pero también hay alcaldías y hay otras entidades que dan la información y nosotros la hemos publicado, ¿no? Pero el problema es que hoy hay un Instituto de Acceso a la Información Pública y el ideal es que el que monitoree la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública sea el instituto. Yo quiero lanzarle una pregunta volviendo a la cobertura mediática, lo tengo acá en mi teléfono, una nota periodística que sale publicada en elfaro.net y lo voy a leer de manera textual. El título es: Sánchez Serén pide al Instituto de Acceso que prohíba ingreso de público a la audiencia sobre viajes y gastos de publicidad. ¿Usted tuvo la oportunidad de leer esta nota, Marcos? Sí, cómo no.
cómo no. Incluso hoy hay unos amigos en Twitter muy agresivos, decían, bueno, ¿y por qué no van a publicar? ¿Por qué no lo han publicado todavía? Para hombre, le digo, si salió hasta esta mañana, danos un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, mira, el caso ¿no? Te lo voy a decir así. El acceso a la información pública en este país ha avanzado de forma maravillosa, incluso comparado con otros países. Pero siempre hay un pelo en la sopa. Y hay 3, 4 casos que generan debate público. Los viajes del presidente, la publicidad presidencial, las auditorías internas y no sé qué más. Ya voy a aclarar también, hubo una información con respecto a economía, con ALBA. Entonces, pero sobre los otros casos, el gobierno del presidente Funes la reservó y el gobierno de Sánchez Serén mantuvo las reservas. ¿Por qué razón? Por distintas razones, es decir, en cada uno de los casos, pero lo interesante es esto, mire, amigos televidentes, ¿no? Correctas o incorrectas, tanto las preguntas que han recibido, los requerimientos de información, como el razonamiento de la respuesta, están todos expuestos en la página web de Página Presidencial, todos. Lo que recién decía Diafana y Roberto Rubio también está expuesto en Casa Presidencial, toda, sin excepción. Quiere decir que si usted quiere saber, bueno, ¿y esto por qué la niegan? ¿Cuál es el razonamiento? Se entra y ahí está el razonamiento que hizo la institución. Bueno, pero el punto es que hay instituciones civiles, en este caso particular, la Fonda nuevamente, que lleva los casos al Instituto de Acceso a la Información Pública. El instituto no acepta en primer lugar el requerimiento de Fundes, pero por problemas técnicos no estaba formulado adecuadamente. Vuelve Fundes a plantearlo. Y Casa Presidencial, la unidad de acceso a la información, justifica que el caso había sido ya juzgado. El instituto dice, no, lo que juzgamos fue la parte técnica, no juzgamos el contenido. Entonces, estas reservas que estamos hablando están siendo, ¿cómo se llama? Discutidas, no discutidas, están siendo valoradas por el Instituto de Acceso a la Información Pública, como debe ser, porque para que una ley funcione no alcanza con la voluntad de las partes, sino que debe haber una parte con poco conflicto de intereses, de vuelta al conflicto de intereses, ¿no? Que dice la última palabra o la penúltima palabra, ¿cierto? Entonces, eso está justamente en el Instituto de Acceso a la Información Pública. En este contexto, es que el apoderado legal de Casa Presidencial pide una sesión privada. Y me imagino, porque no conozco, ¿no?, que argumenta que cuando usted va a hablar de información reservada de ese tipo, quiere que sea privado para que poder ventilar ante el instituto el caso. Realmente el hacer sesiones privadas o cerradas al público no está previsto en la ley, tampoco lo contrario. El instituto deberá pronunciarse, creo que es el jueves o no sé qué, y deberá determinar el punto, o sea, todo normal, así debe ser, ¿cierto? El instituto dirá si es o no es abierto al público. Pero quiero contarles de vuelta en el mismo caso, ¿no? Pero para que vean cómo es la cosa, ¿no? Hace unos meses, la FONDE, que formó parte de un observatorio del Ministerio de Obras Públicas, en el cual yo habilité cuando todavía estaba en FONDE, en coordinación con Gerson Martínez, solicita el documento de Citrams, en el cual aparecía cómo se cerraba el convenio con la empresa mexicana. El convenio no existía, al contrario, el ministerio estaba tratando de que los mexicanos firmaran un cierre de contrato sin llevar el caso a juicio, ¿cierto? Ni pedir más dinero que lo que realmente se les había pagado. Pero no habían firmado todavía, ¿cierto?
Y hay que recordar que Gerson Martínez es el único ministro, creo yo, de Obras Públicas que tiene cero demanda en casi 6 años en el gobierno, y por supuesto que Gerson no quería tener una demanda ahora. Por otro lado, una demanda podía plantear la paralización de la obra, porque muchas veces hay una demanda y usted no la puede mover hasta que no hay una decisión jurídica con respecto al punto. Bueno, muy bien. Entonces, Fonde, no conforme con saber eso, se va al Instituto de Acceso a la Información Pública y pide, ¿no? Pide esa información. Entonces el instituto organiza una figura que existe, que es que junta las partes para conciliar, para ver si se puede conciliar. Y en ese contexto, un medio de difusión que se llama Transparencia Activa, que pertenece a la Secretaría, fue de público a ver el coso, ¿no? Y en ese caso, lamentablemente, la Fonde, ¿no?, pidió que no se permitiera acceso al público. Sacaron a ¿cierto? Y lo sacaron a los de Transparencia Activa. No solamente lo sacaron, sino que los pobres quedaron afuera, sacaron fotos y después nos pidieron por acceso a información las fotos que habían sacado, la cual por supuesto que la entregamos, ¿cierto? Pero el punto es, ¿cuál es mi posición? Que el instituto decide y va a decidir en estos días, ¿no? ¿Los casos son polémicos? Sí, son polémicos. ¿Es normal que haya polémica? Sí, es normal que haya polémica. En México hay polémica, en Chile, en Uruguay hay polémica, o sea que las leyes de acceso a la información pública plantean controversias, por eso se constituye un instituto de acceso a la información pública. Pero no es ninguna tragedia. Entonces inmediatamente viene la artillería. Entonces, ¿qué pasa? El representante legal del presidente de la República plantea el caso al instituto, y el instituto, como debe hacerlo, ¿no?, le da copia a la contraparte. La otra contraparte la filtra al Faro, ¿no?, y usted tiene el artículo, y está bien que esté el artículo. Yo dije que, bueno, yo no tengo posición específica contra el caso, pero sí tengo un principio. La información debe ser lo más pública posible, en todos los casos, cuando se trata del gobierno y cuando se trata de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Achaltos, ¿verdad? Y no puedo tener un doble rasero, es decir, que no pueden entrar cuando a mí me interesa y que sí pueden entrar, y es una tragedia cuando no me interesa. Eso no se vale.